Sea sincero conmigo. ¿Tú también has imaginado que sería increíble aprender cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos? ¿Ser fluido en todos los idiomas al instante? ¿Aprender a tocar la guitarra en segundos? ¿O convertirse en un atleta profesional en un parpadeo? El problema es que la realidad es mucho más exigente. ¿Conoces esa sensación de pasar días estudiando solo para obtener la misma nota que ese amigo que empezó a estudiar anoche? Claro que eso te hace sentir un completo idiota. Sacrificas todo tu tiempo libre, dices, no a las fiestas, series, encuentros, solo para al final sacar una nota regular mientras todos viven la vida. Estudiar y aprender son cosas agotadoras y muchas veces tan aburridas y tediosas que tu cerebro prefiere hacer cualquier otra cosa. Recuerdo claramente estar sentado en mi habitación en los primeros años de la universidad. Ya había consumido 2 latas de energético en ese momento. Había papeles por todos lados, bolígrafo, resaltador, libro. Ya no sabía dónde estaba. Eran las 3 de la mañana y ya habían sido 12 horas seguidas de estudio de orgánica. ¿Quién no enloquece así? Pero seguía la rutina, haciendo anotaciones perfectas y bonitas. Podría estar en Pinterest, tan lindo que estaba, pero algo parecía estar mal. A pesar de toda la dedicación, parecía que mi cabeza no lograba entender realmente la materia. Resultado de más de 15 horas de estudio y muy poco sueño, solo 6 horas. Pero en serio, ese momento marcó mi vida. Fue cuando entendí que no sabía estudiar. Desde entonces, emprendí una búsqueda obsesiva para descubrir cómo estudiar de forma más eficiente. Claro que también tenía ese hábito malo de dejar todo para último momento, pero estaba seguro de que había algo más profundo que estaba haciendo mal. Lamentablemente, pasé años dándole vueltas, probando métodos milagrosos, técnicas que prometían revolucionar mi vida y memorizar más rápido. Vi cursos, leí libros, probé aplicaciones, pero nada realmente me ayudó. Hasta que finalmente, después de más de 15 años en esa búsqueda, encontré algunas respuestas. Y eso es lo que quiero mostrarte en este video. Cómo realmente aprende tu cerebro. Y qué debes hacer para optimizar tus estudios. Te enseñaré a absorber conocimiento tan rápido que parecerá que estás haciendo algo genial. Porque aprender no tiene que ser una tortura. En realidad, cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, aprender se vuelve lo que cambia totalmente quién eres y tu vida. Pero para eso, no debes caer en la trampa. Cuando piensas en alguien que aprende más rápido que todos, ¿qué te viene a la mente? Probablemente esa persona molesta, ¿verdad? Que saca 10 en todo. Como si el conocimiento simplemente fluyera hacia su cerebro, mientras que el resto de nosotros lucha por memorizar la tabla del 2. ¿Y qué hacemos para llegar a ese nivel? Buscamos maneras de hacer el estudio más fácil, menos doloroso, menos laborioso. La lógica es perfecta. Si estudiar se vuelve más fácil, requerirá menos esfuerzo, gastarás menos tiempo y aprenderás mucho más rápido. Es el atajo perfecto. Pero no funciona cuando se trata de aprender cosas. El problema no eres tú. Todos hemos caído en esa trampa. ¿Quién no ha convertido un libro de texto en obras de arte abstracto con resaltador neón? ¿O releído un párrafo 200 veces esperando que mágicamente entre en su cabeza? O mi favorito, escribir notas con 8 colores diferentes, solo para nunca volver a mirarlas después del examen. Confundimos el tiempo que dedicamos a estudiar con lo que realmente aprendemos. Y esa es la trampa del consumo. La creencia de que cuanto más información consumes, más páginas lees, más videos ves, más horas sentado en la silla, más aprendes. Es como pensar que ver un video de natación te hará nadar mejor sin nunca haber entrado en una piscina. Y lo peor es que las escuelas refuerzan ese mito desde que somos pequeños. Pero aquí está el gran problema. Tu cerebro no es una esponja que absorbe información automáticamente. Es más como un músculo que necesita entrenamiento específico y descanso para crecer. Estudiar trata de tiempo, trata de estrategia.
Y la mejor estrategia para cualquier entrenamiento que hagas es publicidad eliminada. Pero piensa conmigo un momentito. Si sacas mala nota en un examen, necesitas entender qué hiciste mal para cambiar tu enfoque. Y solo porque sacaste una nota mejor en otro, no significa que hayas corregido tus errores. El examen pudo haber sido más fácil, solo haberse centrado en lo que sabías. Ese es el ciclo experiencial. Tenemos una experiencia, observamos el resultado, reflexionamos sobre qué cambiar y hacemos un experimento para ver si mejora. Es como aprender a andar en bicicleta. Te caes, notas que te inclinaste demasiado a la izquierda, ajustas y vuelves a intentar. Sin ese ciclo, estarías cayendo siempre en la misma piedra. No importa si es matemáticas, guitarra o cocina, el proceso es el mismo. Sin retroalimentación no podemos aprender ninguna habilidad nueva. El problema es que tenemos recursos cognitivos limitados. Cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro debe mantener la información en la memoria de trabajo, procesarla, conectarla con lo que ya sabemos y ejecutar la tarea. ¿Recuerdas cuando empezaste a aprender a conducir? Estabas totalmente enfocado. Ni siquiera escuchabas la música. Era foco total. Ahora, eres como Lady Gaga bailando Poker Face en medio de la autopista. Porque conducir dejó de ser algo que aprendiste y se convirtió en un hábito. Cuando una habilidad se vuelve hábito, los recursos cognitivos necesarios disminuyen muchísimo. Esa actividad deja de requerir tu atención consciente y se vuelve automática. Pero sobrecargamos nuestro cerebro porque le damos muchas cosas en qué pensar. Y eso es aún peor cuando hablamos de aprender habilidades cognitivas, como estudiar. Cuando practicas natación, quemas energía muscular. Cuando estudias, quemas recursos mentales. Y estos recursos son mucho más limitados y difíciles de notar cuando se agotan. Por eso, algunos estudiantes pueden pasar meses o incluso años estudiando horas y horas sin ver mejoras en su aprendizaje. La solución es muy simple. Estudia menos. No estoy loco. Con las estrategias correctas, puedes estudiar mucho menos, desgastarte menos y aprender mucho más. Pero para hacer eso, primero hay que entender qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos algo nuevo. Eso es una de las cosas más mágicas que sucede en nuestro cuerpo. El aprendizaje deliberado, ya sea aprender un idioma, tocar guitarra, entender física cuántica o navegar en relaciones, es un proceso de 2 pasos. Primero, conectar. Cuando te enfocas en aprender algo nuevo, neuronas de diferentes partes del cerebro comienzan a comunicarse. Al principio, esa comunicación es débil y confusa, pero cuanto más practicas, más fuerte se vuelve. Los neuronas crean conexiones. Las sinapsis, cuanto más las usas, más fuertes se vuelven. Eso es neuroplasticidad, la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones. El proceso de aprender consiste en crear conexiones nuevas y más eficientes entre neuronas. Imagina que tu cerebro es como un bosque. Cuando aprendes a tocar piano, es como atravesar esa selva sin sendero. Al principio, difícil y frustrante. Tienes que empujar ramas, tropezar, caer, perderte. Cada nota requiere un esfuerzo enorme, porque el piano involucra diferentes áreas cerebrales: córtex, motor, auditivo, visual. Antes de aprender, esas vías eran casi inexistentes, como un bosque sin explorar. Pero cada vez que practicas, recorres el mismo camino en el bosque. Cuanto más usas esa senda, más fácil es caminar. Se vuelve una autopista. Tus dedos saben exactamente a dónde ir, y las notas fluyen naturalmente. Eso es aprender, cambiar tu cerebro. Para que esto ocurra, se necesita compromiso y foco, además de una química cerebral adecuada. El primer neurotransmisor es el glutamato, que fortalece las conexiones sinápticas y es clave en la formación de memorias duraderas. Luego está la dopamina, la molécula de la motivación. Cuando se libera, tu cerebro entiende: eso que hice, que liberó dopamina,
es importante. También aumenta el foco y ayuda a retener información. Cuanto más te gusta lo que estudias o practicas, más dopamina se libera y más fácil te resulta aprender. También está la norepinefrina, que mejora el foco y la alerta, y la acetilcolina, que marca qué conexiones deben fortalecerse. Si aprendes francés, por ejemplo, más foco libera más acetilcolina en áreas relacionadas con pronunciación y escritura. Ahora comprendes por qué aprender requiere repetición, emocionalidad y por qué es tan complejo. Pero no basta con conectar, también hay que dormir. Curiosamente, necesitas dormir para aprender. Cuando aprendes algo, esa info va a tu memoria a corto plazo, que es limitada. Para que pase a la de largo plazo, hay que dormir. Durante el sueño profundo, el cerebro fortalece memorias importantes y descarta las irrelevantes. En el sueño REM, integra las nuevas memorias con las previas. Además, el sueño limpia sustancias que se acumulan en las sinapsis y que saturan el sistema, dificultando el aprendizaje. Por eso, dormir es esencial para resetear el cerebro, liberar espacio y facilitar nuevos aprendizajes. Ahora que sabes todo esto, te mostraré cómo aplicar ese conocimiento para aprender cualquier cosa en menos tiempo. Antes de comenzar, hay que preparar el terreno. Es como planear un viaje. No sales sin saber a dónde vas. Muchas personas saltan esa etapa y empiezan a estudiar sin planificación. Abren el libro y comienzan a leer sin parar. Luego se preguntan, ¿por qué no recuerdo nada? Lo primero es mapear el territorio. ¿Qué quieres aprender? ¿Cuál es el orden lógico? No puedes aprender cálculo sin álgebra. Es como intentar tocar Mozart sin saber qué tecla es Do. El secreto para optimizar el estudio es que no todo es importante. La regla de Pareto: 20% del esfuerzo genera 80% del resultado. Para encontrar esas cosas, en exámenes, revisa ejercicios y enfócate en lo más frecuente. Para la vida, busca las 1000 palabras más usadas en un idioma, que cubren la mayoría de las conversaciones. Busca en Internet esas palabras. Entenderlas te acerca mucho a hablar y comprender esa lengua. Y no hagas como yo, que estudiaba 15 horas seguidas. Lo mejor es estudiar unos 90 minutos y luego descansar. La eficiencia cae si estudias más tiempo sin pausa. Divide lo que tienes que aprender en partes pequeñas. Así reduces la carga cognitiva y evitas sobrecarga. Y sé compasivo contigo mismo. 90 minutos de estudio no son foco absoluto. Te distraerás, perderás concentración, notarás ruidos. Solo reconoce y vuelve a enfocar. El foco es un proceso activo. Siempre debes traer la atención de vuelta a lo que quieres aprender. La realidad es que aprender de verdad es difícil, y ese es el punto. Tu cerebro necesita pensar activamente y procesar para aprender. Evitar el pensamiento difícil es evitar el aprendizaje. Cuando copias resúmenes o subrayas, parece que avanzas, pero en realidad casi no aprendes. Cuanto más fácil haces el estudio, menos aprendes. Existe una paradoja. Reducir esfuerzo parece que acelera, pero solo traslada el tiempo al futuro. Puedes pasar horas viendo videos, leyendo, subrayando, o en actividades de bajo esfuerzo. O puedes dedicar menos tiempo, pero hacer ejercicios que desafíen y generen errores. Aprender más rápido significa invertir esfuerzo ahora para ahorrar tiempo después. Eso es el efecto de generación. Crear conocimiento en lugar de solo consumirlo. La técnica más poderosa es la revisión activa. Sin leer, intenta recordar lo aprendido, escribe y verifica. Esto fortalece las conexiones neuronales y acelera el aprendizaje. Cada vez que recuperas información, fortaleces esa conexión. Es como recorrer un camino en la selva. Cuanto más lo usas, más fácil será encontrarlo. La neurociencia muestra que esto activa áreas clave del cerebro, como el córtex prefrontal y el hipocampo. Hay una diferencia entre decir, sé esto, y tenerlo realmente organizado en la mente.
Organizar es un proceso cognitivo muy potente. Para hacerlo, debes entender cada parte, cómo encajan, y poder reorganizar el contenido en tu forma. Puedes entender superficialmente, pero si no puedes organizarlo, tu memoria será débil y fragmentada. El tiempo que dediques a organizar es el tiempo que realmente aprendes. No importa cuánto leas o veas, sino cuánto dediques a organizar activamente. ¿Cómo hacerlo? En lugar de leer pasivamente, cuestiona el material, busca entenderlo, reorganízalo. Prioriza lo importante, sigue tu curiosidad. Si un párrafo no responde a tu duda, salta y busca otra fuente. Usa el libro como fuente, extrae lo que necesitas. Recuerda que el autor organizó el contenido para él, no necesariamente para ti. El verdadero aprendizaje ocurre cuando reorganizas la información a tu modo. Una técnica famosa la creó Richard Feynman. Intenta explicar lo que estudias como si fueras a enseñarle a un niño de 5 años. Hazlo con cualquier material. Esto te ayuda a detectar lagunas. Si no puedes explicarlo en términos simples, no lo entiendes bien. Enseñar te obliga a organizar y clarificar tus ideas, profundizando tu comprensión y revelando tus vacíos. ¿Has tenido ese momento en que todo hace sentido? La pieza encaja y piensas, eso es. Todo lo que mencioné, esfuerzo, organización, te acerca a ese instante. Para acelerar ese proceso, debes cometer errores rápido. Cuando aprendes algo, tu cerebro forma hipótesis. Esto funciona así. Esto se conecta con aquello. Pero muchas hipótesis están equivocadas. Si no las detectas pronto, construirás conocimiento sobre bases falsas. Cuando la idea correcta finalmente conecta, las hipótesis se confirman, la incertidumbre desaparece y los puntos se unen. Para llegar a ese momento sin semanas de estudio, necesitas generar hipótesis, obtener feedback, refinar y repetir. Cada ciclo hace el aprendizaje más claro, profundo, duradero y comprensivo. Para eso, debes probar constantemente, dudar y buscar tus lagunas. Muchas veces una pequeña información conecta todo. La mayoría solo hace ejercicios para sentirse bien, no para aprender. Debes hacer pruebas que revelen tus errores. Los errores son señalizadores que indican dónde enfocar esfuerzos. Cuanto antes encuentres esas lagunas, antes podrás corregirlas. Y cuanto más desafiantes sean los tests, más efectivo será tu aprendizaje.